Y ahorita, a ver, hay un tema interesante, ha sido yo creo que el eje de este simposio, que es para, tenemos a Carlos Serrano Herrera, que es el economista en jefe de BBV de México, ya me iba a aventar, ya saben la otra palabra que ya no se dice, y es licenciado en economía por el ITAM. También tenemos que Carlos fue vicepresidente ejecutivo de política regulatoria en la Comisión de Banca y Valores de México y ha trabajado, ya saben, por todos lados. Y hoy nos va a hablar un poquito del eje rector que es turismo, COVID y qué va a pasar con la economía. Y la entrevista, pues también un experto en este tema es mi compañero periodista Martín Carmona, quien es jefe de información de Enfoque Noticias y conductor en Amanece en Enfoque Noticias. Así que le cedo los micrófonos. Muy buenos, ya estamos en casi tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y llegó el momento de hacer una revisión económica del sector turismo, cómo está en estos momentos la economía del mundo, la mexicana y sobre todo la situación de las empresas. Vamos a preguntarle a los que saben, a los que tienen la información todos los días. Está en la línea Carlos Serrano, él es economista en jefe de BBVA México. Carlos, ¿cómo te va? Martín, muy buenos días. Es un placer estar aquí. Agradezco la invitación al evento y es un placer estar en esta charla contigo, Martín. Carlos, antes de la pandemia del COVID-19, la participación del sector turístico en el PIB nacional era del cerca del 8.7% y daba empleo a más de 4 millones de mexicanos. En la actualidad, Carlos, ¿cómo está la economía? ¿Cómo está la industria? Y si tienes una visión de hacia dónde va. Cómo no, Martín, en efecto es una industria muy importante para el país. Ya señalabas cuánto pesa para el PIB. E incluso si lo vemos a nivel de algunos estados es todavía más importante. Por ejemplo, en Quintana Roo el turismo es alrededor de una cuarta parte, en Baja California es 14%, 13% en Nayarit, entonces hay economías estatales que dependen mucho más del turismo y lamentablemente te diría que es uno de los sectores más golpeados por esta epidemia. Nosotros hemos desarrollado un índice donde podemos ver qué está ocurriendo con el consumo en distintos sectores, porque monitoreamos lo que ocurre con las tarjetas de crédito y débito del banco y en nuestras terminales punto de venta. Y lo que vemos al cierre de abril, principios de mayo, es realmente preocupante. Vemos caídas en el consumo en general de 25%, pero el sector turismo, Martín, muestra caídas de 85% a tasa anual. Esto no nos sorprende, sabemos que hay hoteles cerrados, las personas no están viajando y estamos viendo caídas como nunca antes se habían visto en este sector. En los escenarios que se han visualizado se habla de hasta 4 años para una recuperación total o regresar a los niveles que traíamos anteriormente. Y hablabas del tema del consumo y uno de los efectos negativos de esta pandemia es el desempleo. El INEGI ya reportaba más de 12 millones de mexicanos que hoy no tienen un ingreso fijo en los últimos meses. ¿Qué va a pasar con la posibilidad, Carlos, de que los mexicanos vayan a recorrer el país o la posibilidad de que salgan incluso a otras naciones? Ese es un buen punto, Martín. Para que se reactive el sector se requieren dos condiciones. La primera es que las personas pierdan miedo a viajar. Eso me parece que se puede lograr en tanto no haya una vacuna o un tratamiento efectivo, lo cual sería una solución más completa. Se puede lograr tomando medidas preventivas, por ejemplo, que los hoteles realicen pruebas a empleados, que los aeropuertos estén monitoreando la salud, realizando pruebas selectivas, eso podría ayudar. Pero la segunda condición, como bien apuntas, Martín, es que los mexicanos y también los visitantes de fuera recuperen su poder adquisitivo, pierdan el miedo a gastar. Hoy lo que estamos viendo es que quien tiene un empleo realmente está ahorrando por miedo a perderlo y muchas millones de personas ya lo han perdido. Aquí me parece que lo que sería muy importante es que el gobierno tome medidas que permitan que la recuperación sea rápida, sea sostenible. No hay duda que la economía del país va a caer en una recesión profunda, la recesión más profunda que hayamos visto todos. Eso ya es inevitable, pero lo que sí es evitable es que la recuperación pueda cambiar. Y me parece que se pueden tener una serie de políticas que se pueden traducir en una recuperación más potente que sería afortunada para el sector.
La situación de los gobiernos en la actualidad, lo manifiestan la mayoría, pues es de limitadas posibilidades para apoyar a los sectores, pero quizá por ahí en la parte fiscal algunas exenciones, alguna eliminación de impuestos o respaldados para que salgan a contratar deuda, ¿podría ser alguna opción para darle salida a las empresas, Carlos? Yo creo que sí, Martín. Yo creo que México sí tiene espacio fiscal para actuar. Eh, Mira, la deuda como porcentaje del PIB el año pasado cerró en México en 44 puntos. La deuda va a subir como porcentaje del PIB, así el gobierno no haga nada. ¿Por qué? Porque el PIB va a caer, eso hace que deuda PIB suba, porque la recaudación va a caer y también porque la depreciación del tipo de cambio significa que la componente de la deuda que está denominado en moneda extranjera aumente. Yo estimo que la deuda, si no hay gastos adicionales, se podría ir a 54 puntos del PIB. Eso todavía le daría espacio al país, yo creo que para poder utilizar unos 6, 8 puntos más, llevar la deuda a niveles de 60, 62 y apoyar a la economía. Yo creo que habría que apoyarla en tres vertientes. Primero habría que fortalecer el sector salud. Estamos viendo situaciones muy lamentables donde pierden la vida trabajadores de este sector por no tener equipamiento básico. Creo que habría que apoyar a los que están más vulnerables ahora, que son los que están en el sector informal, los que están perdiendo el empleo, esos 10 millones de personas que hablabas, Martín. Pero también creo que hay que apoyar a las empresas por un tema clave. Mientras menos empresas desaparezcan, más rápido será la recuperación y menos pérdida de empleo va a haber. Y en ese sentido creo que se pueden tomar varias medidas. Unas, las que apuntas, yo creo que posponer y diferir obligaciones fiscales sería una. Otra sería dar apoyos de la banca de desarrollo mediante programas de garantías para que los bancos puedan extender préstamos a las empresas y permitirles enfrentar esta situación de la mejor forma posible. Aquí de lo que se trata es de que los problemas de liquidez de las empresas no se traduzcan en problemas de solvencia. Sería un error grave de política, desde mi punto de vista, que cualquier empresa que hubiese sido viable y solvente antes de que empezara la pandemia desaparezca por la misma. Incluso me parece que hay casos donde el gobierno podría dar apoyos directos para evitar que una empresa desaparezca, condicionado a que se mantenga la plantilla laboral, e incluso el gobierno podría beneficiarse una vez que las empresas se recuperen, podría capturar parte de esa recuperación, pero me parece que sí debería ser una política en intentar que no desaparezcan empresas sanas. Insisto, el país tiene espacio fiscal para ello. De hecho, va a ser mejor fiscalmente, Martín, tener una expansión y apoyar a empresas y apoyar a personas que no actuar, porque no actuar va a significar que el país va a emerger de esto con una tasa de crecimiento más débil y por lo tanto va a ser más difícil honrar las obligaciones fiscales hacia el futuro. Entonces, me parece que en esta ocasión, a diferencia de épocas normales, contener el gasto no es una medida de responsabilidad fiscal, yo creo que es una medida de irresponsabilidad fiscal. Correcto. Veamos un poco cómo va a estar el escenario hacia afuera con base en las proyecciones que tienen en BBVA México. Carlos Serrano, el año pasado escuchaba yo que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo anunciaba inversiones por cerca de 3.000 millones de euros en España para desarrollar infraestructura turística. ¿Qué pasa si de repente las empresas mexicanas quisieran salir al exterior? A lo mejor este tipo de capital ya no va a estar disponible porque la pandemia afectó a prácticamente todo el mundo, ¿no? Así es, yo creo que en el corto plazo la pandemia afectó al mundo, como bien apuntas, creo que lo que hemos visto es una contracción en las condiciones crediticias a nivel global. Es muy difícil hoy para una empresa emitir deuda para Ujú. poder financiar inversión, pero me parece que hay que mirar hacia adelante. Esta situación no va a durar para siempre. Ya vimos algo similar en la crisis financiera de 2008-2009. Los mercados inicialmente se secaron, Martín, pero después la Reserva Federal, al igual que en esta ocasión, llevó sus tasas a cero y eventualmente el apetito por riesgo regresa, eventualmente los inversionistas buscan rendimientos y ahí empiezan a buscar oportunidades. Y eso va a pasar en esta ocasión. La Reserva Federal tiene estas tasas en cero y ya empezamos a ver que la aversión al riesgo tan fuerte que surgió en marzo y en abril empieza a ceder, ya empezamos a ver que ya no hay salidas de flujos de países emergentes y eventualmente los mercados se van a recuperar y vamos a ver ahí que va a haber oportunidades. Ya, aquí yo diría un par de temas importantes, Martín. Me parece que sin duda alguna hay que reconocer la gravedad de la situación.
El sector turismo está siendo muy afectado en México y en el mundo, pero esta situación no va a durar para siempre. Tenemos ejemplos de otras pandemias, la pandemia del 18 y el 19, vimos una recuperación posterior, y tenemos un ejemplo más reciente con la epidemia del SARS en Asia. Parecía que era una situación muy grave y que nadie iba a volver a viajar en Asia en años, y en un año recuperaron los flujos de turismo, y eso fue una situación más compleja para Asia porque ahí estaba focalizado en ellos. Entonces, los flujos de turismo van a regresar en algún momento, y me parece que sería bueno que el sector esté preparado, como ya te decía, primero con medidas sanitarias importantes, para que cuando se empiece a reactivar algo el comercio, los viajeros internacionales puedan decidir, en México hay mejores condiciones sanitarias que en otros lugares, por lo tanto, nos animamos más a viajar ahí. Y también me parece que eventualmente sería bueno invertir en esta capacidad, tener visión a mediano plazo, porque una vez que el turismo empieza a regresar, pues habrá una competencia por los turistas internacionales, y ahí me parece que México debe estar bien posicionado. Como se ha denominado, el regreso a la nueva normalidad va a representar sin duda oportunidades también para aquellos países y esperemos sea el caso de México. También creo que a nivel local se podría hacer algo, ¿no? Hay estados, como bien lo decías, muy dependientes del sector turismo, que radica en el sector turismo prácticamente su desarrollo social y económico, y ellos también tendrían que hacer una tarea quizá en salir a mercados de repente, ¿no? Captar algo de recursos para reinvertirlos e invitar a más empresas que pudieran venir a quedarse en nuestro país a través de su capital. ¿Están los estados de la República Mexicana en esas condiciones, Carlos? Yo creo que tendrán que hacerlo, Martín. Coincido contigo, los estados también tienen que hacer la tarea, tendrán que hacer tareas promocionales, tareas para mostrar que viajar es seguro, y coincido contigo, también debe haber inversión en infraestructura que hace falta, y no hay que olvidarnos de un tema central para el turismo, Martín, que es un tema estructural que ya afectaba al país desde antes de la pandemia, que es el tema de la seguridad. Hay que trabajar, autoridades federales y estatales, para poder combatir el problema de inseguridad, porque eso es lo que puede hacer que México sea menos atractivo si no se resuelve eso hacia el futuro. Entonces, me parece que también habría que invertir ahí en lograr tener mejores sistemas de seguridad, mejores policías locales, para que cuando empiece a reactivarse el turismo, también México pueda ser atractivo para viajeros internacionales. Pues ahí está entonces el reto. ¿Los bancos en México los ves sólidos para dar financiamiento para apoyar el desarrollo de infraestructura? Sí, Martín, afortunadamente, a diferencia de otras crisis que ha vivido México en el pasado, como la del 95, o crisis en otros países como la de 2008-2009, que se originaron en el sistema financiero y fueron una parte del problema porque los gobiernos tuvieron que destinar enormes cantidades de recursos fiscales para rescatar a bancos. Afortunadamente, en esta situación, en la mayoría de países, pero en el caso particular de México, la banca entra sólida, entra con niveles de capital muy elevados, niveles de 15.75, ¿no? Si tomamos en cuenta que las autoridades requieren niveles de 10,5, son niveles que tienen, digamos, amplia holgura, medidos ya con las reglas de Basilea III. Entonces son bancos solventes, y no solamente solventes, sino que están en buena posición de liquidez. El sistema bancario mexicano es un sistema que se fondea mayoritariamente con depósitos estables del público, y en esta situación me parece que la banca, más que ser parte del problema, puede ser parte de la solución. Ya lo está haciendo. Como sabes, Martín, la banca está dando prórrogas a empresas y familias que no pueden hacer frente a sus pagos por hasta 6 meses. Eso creo que puede dar mucho alivio. Y después hará falta también, como bien apuntas, que empiece a haber más crédito, tanto para que las empresas puedan seguir afrontando sus gastos operativos y eventualmente para que puedan invertir, ¿no? Yo insistiría aquí, creo que esto se podría potenciar mucho más si se hace como en otros países, se acompaña con programas de garantías de la banca de desarrollo, de tal suerte que pueda empezar a fluir el crédito de manera más potente. Pero en general, te diría que la banca está ahí en una buena posición y estará lista para apoyar la recuperación del sector.
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, muchas gracias por tu participación y la conversación aquí en este simposio. Gracias a ti, Martín, el agradecido soy yo. Gracias por la charla. Gracias, al contrario, gracias también a todos ustedes por su atención. Gracias, al contrario, gracias también a todos ustedes por su atención. Que tengan un excelente día.